Patricia Bustamante, abogada feminista, integrante del Grupo de Trabajo de Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP, integrante también de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, analiza en este informe el proyecto del nuevo Código Penal. La especialista, en la entrevista realizada por FM La Uni de la Universidad General Sarmiento, afirma que de implementarse la ley se penará a la mujer que aborte con una condena de 1 a 3 años de prisión, quedando a criterio del juez de turno la eximisión de pena o dejarla en suspenso. La reforma al Código Penal propuesta por el Ejecutivo restringe el derecho al aborto toda vez que de salir, primero, las causales están más acotadas que lo que tenemos hoy en día gracias a la interpretación de la Corte Suprema en el fallo FAL de nuestro código, ¿no? Y después, que es gravísimo, se sube a la ola punitivista para entonces crear nuevas figuras, como por ejemplo el aborto culposo o crear la figura de las lesiones al feto, que sería al feto o al embrión, ¿no? Porque dice lesiones a la persona por nacer. Con eso desoye fallos del sistema interamericano, como sería Artavia Murillo, y además ni siquiera toma en cuenta la legislación actual de Argentina, porque ¿qué pasaría con la fertilización asistida y todos los embriones que están hoy en día congelados o que se descartan? ¿Qué pasaría con eso? Están creando un delito donde no había, y ni siquiera fijándose en la totalidad de la normativa en Argentina. Ahí escuchábamos las palabras de Patricia Bustamante, que hablaba un poco de que se sube a la ola punitivista, que están creando un delito donde no había y desoyen los mismos fallos que fueron establecidos. También le preguntábamos en esta oportunidad respecto de las modificaciones que plantea el gobierno con esta reforma del Código Procesal y si tienen en cuenta los avances que hubieron en la despenalización o la legalización en esos debates en estos últimos años. La reforma planteada por el Ejecutivo desoye totalmente los tratados internacionales ratificados por Argentina, la normativa interna vigente, la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de los artículos del Código Penal que hablan sobre este tema, y además todo el debate que se dio a la sociedad el año pasado a propósito del tratamiento de la ley, del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esto es así, toda vez que, por ejemplo, la ley de identidad de género es totalmente ignorada, hablándose de la mujer como única persona con capacidad de gestar. Después, por ejemplo, en el artículo 86, que habla de las causales, no incorpora FAL, porque FAL cuando habla de salud, dice salud va a ser tomado como el concepto de la Organización Mundial de la Salud, que habla del completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Es una causal amplia. Esa es la causal que vienen aplicando hoy en día los profesionales de la salud que garantizan derechos, ¿no? Bueno, acá se habla de la salud física y mental. Se restringe totalmente, no refiere a ninguna definición y surgen preguntas, ¿no? ¿Qué sería la salud mental? ¿Requiere un certificado? ¿Qué? No se aclara. Después, en la causal de violación, habla del abuso sexual a secas, ¿no? Entonces, ignora nuevamente FAL. ¿Por qué? Porque FAL deja claro que no puede haber judicialización y que basta con la sola declaración jurada de la persona. Eso no lo incorpora, como sí lo había incorporado el proyecto de la campaña, sí lo había incorporado el dictamen de media sanción, que hable solo de la declaración jurada como único requisito. Entonces es sumamente regresivo, no toma en cuenta ninguna de las normativas vigentes, digamos. Importantísimo lo que destacaba Patricia Bustamante acerca de este proyecto que no incorpora ninguno de los debates que se vino dando en la sociedad a lo largo de estos años. Este año va a ser la 8ª vez que la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentará su proyecto. El año pasado se dio un debate enorme en la sociedad, en toda la sociedad, y el gobierno nacional con esta propuesta, la verdad es que no escuchó nada de lo que se avanzó en ese debate. Otra de las cosas que le preguntábamos era cómo impacta esta reforma en el debate que plantean las organizaciones para la presentación del proyecto.
este proyecto de reforma impacta en tanto y en cuanto interpela no solo a las organizaciones que vienen luchando hace años por el derecho al aborto, como por ejemplo las más de 500 que integran la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que van a presentar este año por 8ª vez el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, sino que a toda la sociedad que se dio el debate, que siguió el tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria el año pasado a raíz de la 7ª presentación del proyecto. Todo ese debate que se dio con más de 700 expertas y expertas en el Congreso, que se dio en las casas, que se dio en las aulas de las escuelas, en las universidades, que se dio en todos lados, en las calles. Todo ese debate se ve interpelado y claro que impacta, porque el mensaje del Ejecutivo es que claramente no les importa ni la normativa actual vigente, ni tampoco el debate que se está dando a la sociedad entera. Escuchamos a Patricia Bustamante, abogada feminista, integrante del Grupo de Trabajo Feminismos y Justicia Penal de INESIP e integrante también de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, analizando este proyecto de reforma del Código Procesal que envió el Ejecutivo de la Nación a la Cámara de Senadores. El hilo violeta. Noticias con perspectiva de género.